Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Los tiempos han cambiado. En esta época, sin duda, esta expresión es muy real. En la humanidad no ha habido tantos avances como lo hay el día de hoy. En cualquier lugar que esté usted, lo pueden localizar, lo pueden llamar, pueden verlo en video. Puede estar en otro país o en otro continente. Las comodidades nunca vistas en nuestro planeta se dan el día de hoy. Y también se dice que la religión ha cambiado. Debemos hablar de una sola sociedad mundial y diversos grupos religiosos están promoviendo una sola religión mundial. Nosotros como cristianos debemos analizar si esto es correcto, que haya un cambio de cómo acercarnos a Dios. Y para esto vamos a ver una expresión que dijo el apóstol Pablo: persevero hasta el día de hoy. Pero debemos entender en primer lugar que la Biblia nos hace ver los errores. Generalmente el hombre piensa que él está haciendo bien, y cuando me refiero al hombre me refiero a la raza humana. En todas las épocas piensan que están teniendo buenas decisiones, buenas leyes, o llevan la religión de una buena manera. Y veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 12 al 13. Hechos de los Apóstoles,
capítulo 18 del 12 al 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Había un problema político aquí, porque el procónsul Galión estaba en Corintio, porque habla de Acaya, la península de Acaya, estaba en la ciudad de Corintio, y era acusado porque decía el apóstol Pablo que había que obedecer a Dios, que había que honrar a Dios antes que la ley. Y definitivamente los seres humanos rayamos en torpeza cuando anteponemos la ley de los hombres. Usted sabe que fue legal que se esclavice a los hermanos de color, que vayan al continente nuevo en aquella época, África, y los cojan en redes y en barcos sobrepoblados los lleven como esclavos, porque eso decía la ley que era bueno, y había grupos cristianos que aplaudían eso. Decían ellos que tenían la maldición de Cam. Hay que hacerle caso a estas leyes o a Dios. En el siglo XXI, en el año 2023 en el que nos vivimos, en gran cantidad de países hay leyes que están contra Dios, que lo atacan a Dios, y nosotros como cristianos debemos tomar una actitud determinante. Personalmente deberíamos recordar a Juan Crisóstomo, uno de los mejores predicadores que ha habido en este mundo. En un mundo donde no había internet ni comunicación, personas viajaban muchos cientos o miles de kilómetros para escucharlo, aunque sea una vez. Pero Juan Crisóstomo se ganó como enemigo a la emperatriz Elia Eudoxia. ¿Por qué? Porque él le hacía ver su pecado estando ella presente en el culto. Hombre valiente. Fácilmente le podían cortar la cabeza, y él recalcaba que ella se vestía de manera extravagante, de una manera no cristiana. No solo que era un poderoso hombre de Dios, al ser predicador fiel a la palabra, no tenía temor de señalar las leyes injustas, los gobernadores que estaban contra Dios. Nosotros debemos ser como Juan Crisóstomo, porque así como Pablo persuadía a los hombres de honrar a Dios antes que la ley, lo debemos hacer nosotros, en el contexto que estemos. ¿Qué pasa cuando la religión está contra Dios? Debemos recordar que las personas que persiguieron a Jesús eran los religiosos, fariseos y publicanos. Las personas encargadas de predicar la palabra estaban contra Jesús. ¿Y a quién hago caso? ¿Qué es lo que creo? Veamos Hechos 5 del 24 al 29. Hechos 5 del 24 al 29. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente
que no enseñéseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaba el sumo sacerdote y el concilio, podríamos decir, los representantes de Dios en la tierra. Debemos recordar que ellos tenían la palabra de Dios y ellos tomaban las decisiones con respecto a las fiestas para honrar a Dios. Pero estas personas prohibieron hablar de Jesús. ¿Y qué le respondieron los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El día de hoy, la palabra santidad, apartarse del pecado, ha salido de los púlpitos para que los hermanos no se ofendan. La cruz, el infierno, el castigo eterno para los desobedientes a Dios ha salido de los púlpitos porque se quiere agradar a las personas que van a las congregaciones cristianas. Por no decir que muchas parecen verdaderos espectáculos de circo disfrazados desde el mismo predicador hasta todos los oficiales de la iglesia. Amado hermano, nosotros debemos obedecer a Dios y quiero recalcar la santidad. Dios se apartó del pecado y dio a su Hijo Jesucristo para pagar nuestros pecados. No podemos burlarnos de Dios. Si la religión dice que es bueno y determinados grupos cristianos casan homosexuales, casan lesbianas, nombran como predicadores o predicadoras a personas que han declarado manifiestamente su homosexualidad, ¿Dios puede ser burlado? ¿Dios ha cambiado sus mandatos? Porque ya no estoy hablando de leyes de hombres, políticos falibles. Y quizás una pregunta: ¿cuántos políticos heredarán el reino de los cielos? Solo Dios lo sabe. Pero estamos hablando de religión, de predicadores de la palabra, de personas que deben ser guías. Y no se sigue el consejo de Dios. Y pongo comillas, porque los tiempos han cambiado. Amados hermanos, los tiempos han cambiado, sí, en lo que es tecnología, en lo que es estudio, en lo que es trabajo, pero no con respecto a Dios. Dios es eterno y sus leyes son eternas. Desaparecerá la raza humana, desaparecerá nuestro planeta, pero la palabra de Dios permanecerá. Entonces, nosotros debemos hacer caso a todo el consejo de Dios. El día de hoy hay un problema. Los psicólogos han puesto nombre según las edades y las décadas que se nacen. Y leí un artículo que los cristianos millennials, es decir, los que tienen alrededor de 30, 35 años, dicen que no se debe evangelizar porque esto es una falta de respeto a las creencias de los demás. Pero veamos qué nos dice la Biblia en Hechos 26, del 19 al 22. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Qué tremenda esta palabra. El apóstol Pablo, un hombre muy estudiado, estaba frente a un rey. Y él, como hombre culto, le dice: por lo cual, oh rey Agripa, él sabía cómo dirigirse y él defiende su trabajo para Dios, porque había anunciado el Evangelio, había predicado el Evangelio en Damasco, en Jerusalén, en la tierra de Judea, a los extranjeros, para que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios. Amados hermanos, la gran comisión es para todos, escúchenme bien, todos los creyentes, tengan la edad que tengan. Todos debemos predicar a Jesús en todo momento, en todo tiempo. Y el mensaje no ha cambiado. Arrepentidos y convertidos, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Cómo estaremos frente a Dios? ¿O qué le diría usted a Dios si mañana no amanece? Porque nadie puede garantizar que va a amanecer bien. La vida es un don de Dios y Él la da y Él la quita conforme su criterio. Pero deberíamos estar seguros en el día del juicio y decirle al Señor lo mismo que le dijo el apóstol Pablo al rey Agripa: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes. Usted va a estar frente a Dios. Usted le puede decir: he perseverado hasta este día, he predicado el Evangelio, he enseñado tu palabra. El apóstol Pablo nos da un testimonio maravilloso. Cómo era fiel, porque por esa predicación del Evangelio lo procuraban matar. Lo procuraban matar y lo seguían los mismos religiosos, porque ni siquiera las leyes y la política romana lo perseguían, sino los judíos. Él perseveró, era constante y fiel para predicar el Evangelio. Y también nos recalca otra verdad: nunca él cambió el mensaje, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Nada fuera de las cosas. Y aquí quiero hacer un alto y recordar una expresión muy común en los cristianos: revelación nueva, unción fresca. Dios me ha dicho en este momento, cuando el mismo apóstol Pablo no se atrevió a decir nada fuera de las Escrituras. Y hay muchos que por ignorancia dicen amén y peor aún, se quedan a escuchar estas cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra de Dios es eterna. Debemos evangelizar, obedecer a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo, a pequeños y a grandes, pero sin cambiar el mensaje. Nunca Dios permitirá que el hombre dé su palabra y peor aún, se diga ser algo o alguien y vemos títulos grandotes. El día de ayer, con mucha tristeza, estaba viendo el listado de los pastores más ricos del mundo y de verdad que daba vergüenza.
tal pastor tantos cientos de millones de dólares. Escúcheme bien, cientos de millones de dólares. Y sacaban el listado y las propiedades que tenían y el tipo de carros que tenían y el tipo de aviones que tenían. ¿Eso mandó a hacer Jesús? ¿Eso habló Jesús? Jesús hablaba de amor al prójimo, de santidad, de compartir con el que no tiene. Porque si el líder de la congregación tiene 300 millones de dólares, como era la cantidad que tenía el pastor hispanoamericano con más dinero, quiere decir que se ha descuidado ostensiblemente la repartición de víveres a los pobres. Amados hermanos, por eso que no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Porque en la misma funda, en el mismo envase, quieren poner a todos los cristianos que pervierten la palabra de Dios. Y Cristo, la santidad, el arrepentimiento ha quedado a un lado y se predica más de dinero. Dios te va a bendecir si le crees a Dios. Tú le crees a Dios, pacta con Dios, dale más dinero a Dios. Y se trata a la grey del Señor muy mal, se lo quiere exprimir como naranja vieja. La palabra de Dios tiene las formas dadas por Dios para la recolección de dinero, diezmos y ofrendas, y las ofrendas conforme hayas prosperado. El diezmo, el 10% de tus ingresos. Si tú has prosperado más, si tienes más allá de recursos, conforme has prosperado puedes dar más. Nunca te pide que pactes, nunca te dice que le creas a Dios porque das más dinero. Porque Dios, su misericordia no la compras con dinero. Su misericordia te le da a Él por gracia, porque Él es bueno, porque ningún ser humano puede jactarse de nada ante Dios. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 16 al 20. Mateo 10, del 16 al 20. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amados hermanos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mira ante quién estás hablando, mire tu palabra, no pervirtiendo el Evangelio, no suavizándolo, pero cuidándote, porque te van a llevar a los gobernadores, a los reyes. Pero no te preocupes, Dios te va a dar palabra. El día de hoy hay más de 360 millones de cristianos que sufren por su fe. El informe de la organización Puertas Abiertas nos da este número y nos da el listado de los países donde se persigue a los cristianos en mayor cantidad. Encabezando la lista, Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán y Sudán. Son los 10 países donde se persigue en mayor magnitud a los cristianos. Y ellos pagan con su vida el privilegio que tiene usted el día de hoy, de estar sentado escuchando su palabra. Ellos se desesperan
por poder reunirse como hermanos, por poder alabar a Dios, por poder escuchar una reflexión bíblica, pero ellos les es prohibido. Puertas Abiertas también nos dice los causales más importantes de persecución y habla de religión y política. Países donde se ataca el cristianismo terminan persiguiendo. Algunos hermanos de la Grey les hice llegar el informe de Puertas Abiertas para que lo lean. Debemos orar por nuestros hermanos. El Señor Jesús nos manda a ser prudentes para hablar en todo tiempo. Pienso yo que no tenemos esa persecución, porque se ha pervertido tanto el Evangelio que ya no hay por qué perseguir. Un Evangelio donde el centro de la predicación es el dinero, donde no se llama santidad ni arrepentimiento, donde hay cobardía para hablar de las leyes injustas, de las leyes que promueven la homosexualidad y drogadicción, cobardía, y no hay hombres como el apóstol Pablo o Juan Crisóstomo. No hay ya. Amados hermanos, nosotros somos llamados a ser el pueblo del libro. Somos llamados a que nos reconozcan todas las personas como cristianos. Debe ser tal nuestro impacto que la comunidad entera fije los ojos en nosotros. Veamos Hechos 11 del 20 al 26. Hechos 11 del 20 al 26. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Qué testimonio! En otras ciudades escucharon que había una comunidad de cristianos que amaban al prójimo, que vivían conforme a la palabra de Dios. Fue tal este buen testimonio que la iglesia de Jerusalén manda a Bernabé a ver si era verdad. Y Bernabé se regocijó. Imagínense que seamos hermanos, que nos amemos, que nos ayudemos, que nos preocupemos los unos por los otros, que vivamos en santidad, que obedezcamos la Biblia antes que las religiones o las leyes de este mundo. Va a dar un impacto tal que la gente les llamó cristianos, les dijo: ustedes son imitadores de Cristo. En el primer lugar donde les llamaron cristianos fue en Antioquía de Siria. Y sepa usted que Antioquía de Siria fue la primera iglesia que comisionó a misioneros. ¡Qué testimonio! Y nosotros somos llamados a ser el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia, para que todos nos llamen cristianos por ser imitadores de Jesús. Muchos de los presentes estamos pasando por problemas de salud o económicos o familiares. Pero para los creyentes que son el pueblo del libro, que viven como cristianos, Dios tiene una palabra. Apocalipsis capítulo 2, del 9 al 11. Yo conozco tus obras
y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amados hermanos, el Señor conoce sus problemas, sus angustias, sus dolores, su sufrimiento. ¿Y qué te dice el Señor? No temas lo que estás padeciendo. Te está diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Persevera, como lo hizo el apóstol Pablo. No importan los problemas, pero Dios está contigo. Amados hermanos, ¿qué podríamos resumir en este día? Muchas veces las leyes, los políticos, las autoridades y la religión están contra la Biblia. Y nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, en vivir como cristianos, en predicar la Biblia y ningún otro mensaje adicional, en ser el pueblo del libro, un pueblo de buen testimonio. Perseverar en eso, estar firme en eso. ¿Está usted dispuesto a perseverar en la palabra de Dios? Amén. Mi querido hermano, la corona de la vida está preparada para todos nosotros, los fieles. Amén, hermanos.